de acero. ¿Ya? Sobre este eje principal, ¿ya?, se monta el núcleo magnético de polos salientes. Este núcleo magnético de polos salientes. O sea, este es el circuito magnético del rotor. Estamos montando sobre el eje principal. ¿No? Ya. En este núcleo magnético de polos salientes, ¿ya?, nosotros envolvemos un bobinado, instalamos un bobinado. Fíjense, un bobinado que en este caso se va a llamar bobinado de campo. Un bobinado de campo siempre está envuelto en masas polares o en polos salientes, porque tiene que generar un campo magnético. Y por supuesto, como este es un elemento que gira, para introducir la corriente nosotros vamos a necesitar de un conjunto de anillas rosantes. 2 anillas rosantes. Y un elemento importante que es la turbina de refrigeración. ¿Ya? Eso, en cuanto a... Esta es la estructura de un rotor de polos salientes. ¿No? Entonces, vamos a empezar a explicar cada una de sus partes. Tiene su vital importancia, porque cuando encaramos cada uno de estos componentes son los que van a estar a nuestro cargo muchas veces y vamos a ser responsables de cada una de estas piezas, ¿no? Cuando nosotros encaremos, somos técnicos, vamos a estar seguramente, ¿no?, a la responsabilidad de un generador síncrono, ¿no?, mantenimiento, etc. Entonces, por la característica de este rotor, los generadores síncronos los clasifican en bipolares, o sea, pueden haber bipolares, como el caso que les estoy dibujando acá, de 2 polos, ¿no? Pueden haber tetrapolares, de 4 polos. Pueden haber hexapolares, de 6 polos. Octopolares, de 8 polos. Decapolares, de 10 polos. Duodecapolares, de 12 polos. Y así sucesivamente, ¿no? En la industria eléctrica vamos a encontrar generadores de 18 polos, 24 polos, ¿ya? Y en Europa, ¿ya?, en Europa existen generadores hasta de 72 polos, ¿no?, de trabajo vertical, por ejemplo. Imagínense, son unas moles, pero, ¿no?, inmensas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros tenemos generadores con rotor de polos salientes, vamos a encontrar toda esta variedad, ¿no? ¿Ya? En la mayor parte van a encontrar estos de 12 polos, mucho. Después de los de 12 polos, los más comerciales son los de 12 polos, los de 24 polos. Estos de 4 polos los encontramos en generadores estacionarios, grupos electrógenos, todo eso, entre 4 y 6 polos. Estos dos son muy comerciales. Después vienen los de 12 polos y los de 24 polos, que son los más comerciales en centrales ya más grandes, ¿no? Y existen generadores hasta de 72 polos, como les digo, en Europa, ¿no? Después, más adelante, vamos a ver otros temas en los que vamos a justificar por qué la tendencia es a manejar mayor número de polos. Porque eso vamos a verlo cuando veamos el tema de potencias y frecuencia fundamentalmente. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a hablar del eje principal, ¿cierto? O sea, estamos hablando de este eje principal. ¿Sí? Este eje principal, ¿ya?, es un cilindro macizo, ¿ya?, cilindro macizo construido de acero, ¿ya?,
que se constituyen elementos soporte del rotor. ¿Ya? Ahora, por supuesto, las dimensiones y la resistencia de este eje macizo, ¿ya? Obedecen ¿a qué? Obedecen al grado de torsión, a la fuerza que va a necesitar este generador para transformar una energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Veamos un caso. Estamos hablando de que yo necesito generar, ¿cierto? 75 kVA o kilovatios, ¿no? Eso es equivalente a unos 100 HPs más o menos, en HPs, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Esos 100 HPs yo tengo que transformar, o sea, tengo que acoplar, tengo que absorber 100 HPs en el eje del generador para que en bornes yo pueda obtener los 75 kVA o kilovatios. Entonces, ese eje tiene que tener las condiciones de poder transmitir esa potencia de 100 HPs, ¿cierto? Entonces es importantísimo, ¿no? Tener cuidado con esta pieza que es el eje principal. Hay que tenerle mucho cuidado, que manejarlo con mucho cuidado. Hay que tratar de que este eje no tenga justamente daños, que no esté sometido a abrasión, que no esté sometido a roces, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todas las máquinas eléctricas rotatorias, ¿no es cierto? Ya sea generadores o giramotores, ¿no? En el rotor, el elemento soporte principal es el eje. Y este eje, como les digo, ¿no? Ya está en función de las condiciones y las aleaciones que se manejan de acero al carbono, etcétera, para el eje, ¿no es cierto? Las dimensiones casi son estándar, ¿ya? Varían de uno a otra marca, digamos, por la norma. Una marca americana o una marca alemana va a variar, pero va a ser en décimas de milímetro o milímetros si es que es muy grande la máquina, ¿no es cierto? Entonces, este eje, ¿no es cierto? Si ustedes van al catálogo, ustedes buscan un catálogo de máquinas eléctricas, de generadores o de motores, van a ver, comparan los catálogos, ¿no es cierto? Van a una máquina, vayamos, de 100 HPs. El eje, ¿cuánto es su eje de un motor y de un generador? Va a ser casi el mismo. Y si van a otra marca, ¿no? Vayamos a un caso, las marcas alemanas, son Siemens, ¿no es cierto? ABB. Las marcas norteamericanas, Westinghouse, General Electric, ¿no? Y otras. Si manejamos las dos marcas y ustedes comparan los ejes, van a ver que hay muy poca diferencia, o sea, diferencia en milímetros simplemente por el cambio de galga o de norma, ¿no? Entonces, ¿por qué les doy esto? ¿Por qué les hablo de esto? De esta parte o del eje? Porque saben que muchas veces nosotros y ustedes se van a tropezar con generadores que ya no tienen placa de características. Ustedes no van a poder encontrar, decir, de qué potencia es este generador o de qué potencia es este motor. Cuando uno va a trabajar algunas veces, ¿no? En industrias que ya están bien establecidas, ¿no? En sus almacenes tienen máquinas, tienen motores, y a veces uno tiene la necesidad de decir, bueno, dicen, bueno, señor, hemos tenido este problema con uno de los generadores, tenemos un generador que está en almacenes, que puede servir, sí, vamos, saquemos el generador. Y muchas veces ese generador no tiene, pues, no tiene ya, ya no tiene placa de características, o el motor, que puede ser motor, no tiene placa de características. Entonces, un primer indicio que nos puede dar idea de cuál es la capacidad de esa máquina es el eje, ¿no? Entonces, el eje principal, ustedes, por el lado en el que va a tomar tracción o va a entregar tracción, ¿no es cierto? Usted toma las medidas de ese eje, el diámetro,
y entre a catálogos. Entonces, ya no va a estar usted tan, digamos, tan a la deriva, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos ya más o menos la idea de qué nivel de potencia estamos hablando. No entraremos con precisión, ¿no es cierto? No diremos este es un motor o un generador de tantos kVA o de tantos HPs exactamente, ¿no? Pero más o menos vamos a tener el nivel de potencia que estamos manejando. Si es de un 70, 75, digamos, HPs, ¿no? O 100, 120 HPs, digamos, ¿no? Pero ya no estamos a ciegas, ya tenemos idea de qué nivel de potencia estamos manejando, ¿no es cierto? Por eso es importante. ¿Por qué? Porque el volumen de las máquinas no nos garantiza el tamaño en potencia. Máquinas modernas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un motor de 100 HPs, ¿no? Construido en la década de los 60, 70, ¿no es cierto? Tiene casi el doble de volumen que una máquina construida en esta década de los 2010, digamos. Entonces, no es garantía decir, bueno, este tamaño es de 100 HP, entonces el otro debe ser de 200. No, no es garantía esa, ¿no? Aparte de que los tamaños de máquinas varían en función de la velocidad también. Cuando las velocidades son más bajas, cuando las máquinas funcionan a bajas velocidades, sus tamaños son más grandes, ¿no? Entonces, esa es la característica. Entonces, el eje principal hay que tenerle mucho cariño y hay que tenerle mucha fe también, ¿no? Y, por supuesto, no se debe, ¿no?, hacer trabajos, ¿no?, sobre este eje. O sea, hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque aparte del eje tiene pues un proceso de cimentado el eje para, ¿no?, para protegerlo de, digamos, de algunos daños exteriores que puedan haber, como desgastes, los raspones, etcétera, ¿no? Entonces, tiene un sistema de cimentado. Ahora, estos ejes, por supuesto, lo que normalmente se hace, ¿no? Algunas veces hay algunos, he visto muchas veces en algunos talleres, algunos empíricos, que, por ejemplo, si tienen que adecuar una polea, ¿no es cierto?, lo que hacen es desgastan el eje en vez de adecuar la polea al eje, ¿no? Y eso no es un buen procedimiento, ¿no? Eso para recomendarles, ¿no? Parte. Entonces, ese es el eje principal, ¿no es cierto? Entonces, es el principal elemento donde vamos a transmitir la potencia, donde se va a transferir la potencia mecánica para transformar en potencia eléctrica, ¿ya? Después, el segundo elemento, ¿cuál es? El núcleo magnético de polos salientes, ¿cierto? Entonces, este núcleo magnético del rotor, ¿no es cierto?, que es de polos salientes, en este caso, ahí está, ¿no es cierto?, tiene la forma de polos, ¿no es cierto? Está constituido ¿por qué? Está constituido por láminas de acero silicio, ¿ya? Está constituido por láminas de acero eléctrico de alta permeabilidad. El acero eléctrico ya es una composición del acero con silicio, ¿ya? La composición de acero silicio es aproximadamente hasta un 5% de silicio en el acero, ¿ya? Y, por supuesto, todo núcleo magnético en una máquina eléctrica siempre tiene que estar constituido por láminas, es decir, de esta forma, ¿ve? Láminas, son láminas, varias láminas que juntadas todas hacen un bloque, ¿ya? Entonces, estas láminas que tienen forma de polos salientes hacen un bloque compacto. Pero, ¿cuál es la condición entre láminas? Debe haber aislamiento, o sea, tienen que estar aisladas unas de otras las láminas para evitar pérdidas
que se denominan pérdidas por efecto Foucault. Perdón. Entonces, ¿ya? Entonces, estas láminas, ¿no? Una al lado de otra, tienen que estar aisladas, ¿ya? Se las aísla, ¿ya? Estas láminas son aisladas por lacas o barnices. Barnices o lacas son las que hoy se aísla una con otra. Pero además, en algunas máquinas, ¿ya? El aislamiento está constituido por el propio óxido de silicio, una capita de óxido de silicio como una cascarita que tiene, ¿no? Entonces, esa es la característica del núcleo magnético, que siempre tiene que estar constituido por láminas, ¿ya? Para evitar pérdidas por efecto Foucault. Ahora, ¿a qué se refieren estas pérdidas por efecto Foucault? ¿Ya? Estas pérdidas se manifiestan en forma de calor, es decir, empieza a calentar este núcleo cuando existen pérdidas. ¿Qué significa? ¿Por qué calienta? Porque esto, por supuesto, este bloque está constituido por acero eléctrico, acero con silicio. Es un conductor, ¿no es cierto? Es un conductor. Si no estuviera aislado, entonces, como esto está sometido a un campo magnético también, entonces, ¿qué sucedería? Que va a tender a circular una corriente por acá, en este sentido, transversal a las láminas. Y esa corriente que va a circular por acá, ¿no es cierto?, va a producir calor por efecto Joule. Entonces, obedeciendo la ley de Joule. Entonces, en esta ecuación, I es la corriente que circularía transversalmente por las láminas de acero eléctrico. Si estas no están aisladas. Y R es la resistencia que ofrece el acero eléctrico a esta corriente. Entonces, yo tengo una potencia en forma de calor, ¿no?, que va a salir al medio, va a empezar a calentar el núcleo. Y esta es I cuadrado R, ¿no?, por la ley de Joule. A esa calor, a esa temperatura, a ese calor que emite al medio en el núcleo, se llaman pérdidas por efecto Foucault. Entonces, lógico, estas pérdidas por efecto Foucault van a aparecer, ¿no?, cuando nosotros, o por un descuido, nosotros hayamos calentado demasiado un núcleo magnético, o hayamos dañado, hayamos utilizado no herramienta correcta para proceder a un mantenimiento, ¿no? Generalmente, por apurar un trabajo, a veces cuando se tiene que hacer una reparación en un núcleo, vayamos en ¿ya? Se ha dañado el bobinado de campo, está quemado, se ha calentado. Entonces yo quiero reemplazar este bobinado de campo, y para facilitar el trabajo lo que hacen, ¿qué es? Le meten calor, soplete, para quemar el aislante del bobinado, ¿no?, para que sea más fácil. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Estamos comprometiendo el aislante del núcleo magnético. Entonces, en ese tipo de procedimientos que no son adecuados, es donde generalmente nosotros producimos estas pérdidas por efecto Foucault. ¿Por qué? Porque destrozamos el aislante entre láminas. Se destroza el aislante entre láminas, ¿sí? Se quema, se carboniza. Entonces ese aislante ya no es aislante. Cuando se carboniza, ya es conductor. Entonces ya permite que aparezcan estas corrientes y aparezca esta potencia calórica. Entonces,
Ese es el concepto de pérdidas por efecto Foucault. ¿Ya? Ahora, en los núcleos magnéticos de las máquinas rotatorias, en las máquinas eléctricas, no solamente en las rotatorias, en las estáticas también, existe otro tipo de pérdidas en los núcleos magnéticos. Estas pérdidas son denominadas pérdidas por histéresis. ¿Ya? Se las denomina también pérdidas por envejecimiento del material. ¿Ya? Estas pérdidas son debidas a que en el tiempo de uso, el material pierde su condición magnética, ya sea por efectos de oxidación, ya, y otro tipo de efectos que dependen mucho de las condiciones ambientales, ¿no? Porque tienen que tomar en cuenta de que estos generadores funcionan pues en diferentes condiciones, no siempre en las condiciones más óptimas. Existen estos generadores trabajando, por ejemplo, como generadores portátiles en minas, interior minas de carbón, minas que extraen diferentes componentes y compuestos. Entonces, el contacto, ¿no es cierto?, con un ambiente, ¿no?, con un ambiente en el que tiene estas composiciones de diferentes minerales, polución en el aire, ¿no es cierto?, oxígeno con mucha humedad, etcétera. Entonces eso va deteriorando el núcleo, por supuesto, en años, ¿no es cierto?, en los años. Una máquina que haya trabajado unos 20 años, por ejemplo, o más, ¿cierto? Existen máquinas, ustedes van a ver máquinas, si tienen suerte de ir a trabajar a una empresa muy grande, van a encontrar máquinas que han trabajado más de 50 años, ¿no? Entonces, esas máquinas, por supuesto que su característica del núcleo ya ha perdido sus condiciones. Ya no tienen la capacidad, ¿no?, de aceptar la misma cantidad de inducción media, por ejemplo, ¿no?, de Gauss, ¿no? Entonces, este tipo de pérdida se puede compensar en estas máquinas eléctricas rotatorias con un incremento en el número de espiras del bobinado de armadura o dependiendo cuál estilo, ¿no? Esa es la característica, ¿ya?, de nuestro núcleo. Para la... Después, bueno, vamos a ver el bobinado de campo, ¿no es cierto? ¿Ya? El bobinado de campo se constituye en el circuito eléctrico rotor de polo saliente. ¿Ya? Así que ya están. Ya, listo. Entonces, el bobinado de campo se constituye en el circuito eléctrico del rotor de polo saliente. ¿Y por qué se lo denomina bobinado de campo? Ya hemos hablado, ¿no es cierto? Hemos dicho, se lo denomina bobinado de campo, ¿no es cierto? Porque ahí está el bobinado de campo, ¿no? Porque él es el encargado, ¿no?, de crear campo magnético a través de la fuerza magnetomotriz, ¿no?, que está constituida por la corriente circulando por N espiras. ¿Ya? Este bobinado está constituido por espiras que se envuelven en cada masa polar. Los materiales más utilizados en los bobinados, las máquinas eléctricas, son el cobre y el aluminio. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto. El cobre es un material más maleable que el aluminio, es un material que nos acepta con facilidad una soldadura a bajas temperaturas, ¿ya? ¿No? Y
por supuesto, esa es una ventaja sobre el aluminio, mientras que el aluminio es un material más liviano, por supuesto, más económico, ¿no? Pero que para no proceder a una soldadura entre partes, ¿no? Vamos a requerir de mayor temperatura, en primer lugar, y además una aleación especial y fundente especial para hacer el proceso, ¿no? Y es menos maleable que el cobre, el aluminio, ¿no? No es tan maleable. Esas son las dos ventajas. Bueno, vamos a dejarlo acá hoy día. Si tienen alguna consulta, por favor, yo estoy listo para absorber cualquier pregunta que tengan respecto a los temas que hemos avanzado hoy día. ¿Ya? Si no hay preguntas, bueno, estaríamos dejándolo acá, nuestra materia, para vernos el jueves y continuar con lo que estamos viendo, que son características constructivas en ingeniería. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Buenas. Lo que grabamos de la clase, ¿a dónde lo sube? No lo voy a subir. ¿Saben por qué? Porque he tenido mala experiencia la anterior. Resulta que subo y no asisten a clases, que se copian de uno a otro. Al final del curso voy a subir todo. Está bien. Listo, muchachos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Tal vez los contenidos, no sé si lo podría subir al finalizar cada parcial. Sí, para el parcial. Sí, así lo tenemos para el Ya, siguiente está bien, parcial. sí, no hay problema, les voy a subir. Ya, gracias. Como les digo, es que cuando subo, el tema es que hay mucha irresponsabilidad en este tema, ¿no? De que la gente no va, ya lo toma en otro sentido, y con tener las presentaciones, bueno, no están felices, porque al final estas presentaciones son un trabajo que nosotros estamos efectuando, y tampoco esto es para ustedes, ¿no? No es para que se difunda más allá. ¿Ya? Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Respecto al tema no hay preguntas, entonces me parece que está claro. Entonces nos estamos viendo el jueves, ¿ya? Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.